Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia, esto es solo una traducción. Créditos a su respectivo autor. Tampoco soy dueño de The Voice y DC Comics. De lo contrario, estaría comiendo de esos caros huevecillos negros de peces super caros. Caviar, si no mal recuerdo. Bueno, créditos a sus respectivos autores y todo eso. También quiero mandarles un saludo a @gabriemun0909, @miguelangelmunozperez 6203, @elclento1018, @trailer Hernández Martínez 785. Superman en The Voice. Capítulo 3. Clark odiaba lo que llevaba puesto. La camiseta negra de algodón le quedaba demasiado apretada y, aunque no le irritaba físicamente, no le molestaba en absoluto. Le parecía ridícula. La tía Mary, o mejor dicho, quienes siempre la rodeaban, decían que era para lucir sus músculos y hacerlo más súper, sea lo que sea que eso significara. El único problema era que no tenía músculos, estaba flacucho, y su madre decía que estaba flaco como un palo, mientras que su padre decía que eso era un insulto para los palos. Recordar la broma horrible de su padre le hizo sonreír, algo que al parecer no debía hacer, ya que la persona que su tía había contratado para ayudarlo le fruncía el ceño. Clark estaba sentado en una silla plegable de madera frente a un espejo de tocador. Como mujer, ni siquiera sabía cómo se maquillaba ni cómo se peinaba. Quería protestar diciendo que todo esto era innecesario, pero sintió que probablemente no debería, dado que su tía Mary parecía haber dedicado mucho tiempo a organizarlo. «Hey, ahí está mi sobrinito superestrella. ¿Cómo estás?» Clark giró la cabeza y le dedicó a su tía Mary una sonrisa radiante, genuinamente feliz de ver una cara conocida. «Estoy bien, supongo que ¿dónde están Maita?» Clark empezó a querer saber dónde estaban sus padres, pero fue interrumpido cuando su tía levantó una mano y tomó una llamada. «Hola. Sí, soy Mary Clark, ¿qué?» «No». Clark abrió los ojos de par en par cuando la cara de su tía se puso furiosa y gritó por teléfono. «Mira, pequeño canalla, me da igual a quien tengas que amenazar, pero mi sobrino va a quedar quinto en el horario estelar de la competición de halterofilia, o te despiden, ¿entendido?» «Perfecto. Perdona, cariño, ¿qué dijiste?» Mary cerró de golpe su teléfono y se lo arrojó a su asistente, quien logró atraparlo gracias a su pura práctica, ya que había realizado el acto varias veces al día durante años. «Oh, solo quería preguntar dónde estaban mis padres», la voz de Clark era casi un susurro. A veces, su tía le daba miedo, sobre todo cuando hablaba por teléfono o con otro adulto que no fueran sus padres. «Bueno, tu ma». Mary se detuvo al casi volver a sus rutas de Kansas mientras hablaba con su sobrino. Se aclaró la garganta antes de continuar. «Tu mamá está charlando con las otras mamás y tu papá está aquí mismo». Clark casi saltó del asiento cuando su padre apareció, caminando tranquilamente para pararse junto a Mary. «Ta». Le sonrió a su padre, una sonrisa que casi se desvaneció al percibir el olor a licor y cigarrillos en su cuerpo. Incluso sin sus sentidos agudizados, Jonathan Kent apestaba. Clark no estaba seguro de por qué, pero su papá nunca parecía feliz en estos eventos, y era la única vez que lo veía beber o fumar. Cuando estaban solos en la granja, su papá era todo sonrisas, jugando a la pelota y ayudándolo con las tareas, pero siempre que la tía Mary los invitaba a uno de estos eventos, su papá siempre llevaba una botella en la mano y un cigarrillo en la otra. Su mamá también era diferente en este tipo de situaciones. Su madre se volvía sobreprotectora y comía algo. Recordó que, cuando tuvo que participar en la feria del condado, su madre se había comido casi 12 pasteles ese día y su papá tenía que sentarse la mayor parte del tiempo porque no podía mantenerse erguido. «Dios, Jonathan, es un poco temprano, ¿no?», susurró Mary en voz baja a su cuñado, pensando que Clark no podría oírla. «Déjame en paz, quedamos en hacer este maldito circo y esa mierda de capas para Cristo el mes que viene en la Believe Expo», susurró Jonathan con aspereza, sacando una petaca del bolsillo interior de su chaqueta y dándole un trago. «Así que creo que me merezco una copita». «¿Qué hago aquí?», preguntó Clark tosiendo y girándose en su asiento, para fastidio del maquillador que seguía trabajando. Aunque sabía que era una competición deportiva para supercapacitados, era su primera, así que no tenía ni idea de qué esperar. «Oh, lo siento, cariño», su tía Mary esbozó una amplia sonrisa y se inclinó. Extendió la mano hacia atrás y su asistente le dio rápidamente un portapapeles, del que leyó. «Entonces, estás inscrita en solo 2 eventos, pensé que era mejor empezar con poco peso. Primero tenemos la carrera de supervelocidad, la competencia de levantamiento de pesas, y luego, casi se me olvida. También vas a conocer a las ganadoras del concurso Little Mísero del Medio Oeste. Será genial, ¿verdad?» «Sí, supongo que sí», Clark frunció el ceño ligeramente, pero enseguida fingió una sonrisa al ver que su padre lo miraba preocupado. «Sí, suena genial, así que ¿cuándo empezamos?» «Bueno, una vez que Susan haya terminado, tenemos una breve int, ¿qué llevas en la camisa?» Mary vio el escudo rojo en forma de S en la camisa negra de su sobrino, que no le había dado el visto bueno. Mary estaba furiosa. Tenía a todo un equipo de marketing trabajando en la imagen futura de su sobrino.
Por eso, su disfraz actual era una camiseta negra básica, pantalones y botas para que pudieran mejorarlo más fácilmente cuando llegara a las grandes ligas. Era demasiado joven para tener un símbolo de héroe. Las estadísticas demostraban que un símbolo de héroe demasiado pronto era perjudicial desde el punto de vista de las relaciones públicas. Rápidamente se asocia con el inicio de su carrera y hace que la gente piense en jóvenes y compañeros en lugar de orgullosos y superhéroes. Es algo que Clark ha estado dibujando mucho. Dice que lo ve cuando sueña y le gusta. Así que quiso ponérselo en la camisa, dijo Jonathan con firmeza, fulminando a Mary con la mirada. Está bien, ¿verdad? Jonathan, no lo hemos aprobado con marketing ni con la paleta de colores. ¿Y si es un logotipo corporativo que ha visto? ¿Podríamos ser responsables? Empezó Mary con su habitual tono de mujer de negocios, pero se detuvo al ver la mirada asesina que Jonathan le dirigía. Está bien, ¿verdad? Dijo Jonathan apretando los dientes e hizo un ligero gesto con la cabeza hacia Clark mientras Mary lo miraba. Al mirar a Clark con atención por primera vez, notó que parecía alejarse de ella. Claro que sí, cariño, parece muy mayor, dijo Mary con una gran sonrisa, volviéndose hacia su asistente en busca de apoyo, quien asintió rápidamente. Es una Super S para nuestro Superboy, los vas a dejar boquiabiertos. Gracias, tía Mary. Clark le dedicó una sonrisa sincera, sintiéndose mejor y reclinándose en su silla mientras Susan, la maquilladora, terminaba. Cuando ella retrocedió, Clark se miró y lo que vio sí se veía bien, pero al mismo tiempo, podía sentir cada químico en su piel y cada cepillado que ella le había hecho. En realidad, se sentía incómodo y bastante ridículo, y preferiría quedarse en la granja ayudando a su papá, a quien adoraba, pero la tía Mary dijo que esto era importante, así que supuso que tenía que hacerlo. ¿Listo? Dijo la tía Mary con una sonrisa, ofreciéndole la mano a su sobrino. Listo, confirmó Clark mientras saltaba de su asiento y agarraba no solo la mano de su tía, sino también la de su padre, lo que hizo sonreír a Jonathan y permitió que su hijo lo arrastrara. Así, por un momento, olvidó cuánto odiaba todo esto. No tardó mucho en empezar la primera competición, la carrera de supervelocidad, que consistía en una sola vuelta al enorme estadio al aire libre, en grupos de 10. Al parecer, hubo carreras durante todo el día, pero a él lo habían puesto en el primer grupo. Su tía Mary tenía algo especial, y era el único que la gente observaba. Al mirar a ambos lados al llegar a la línea de salida, se dio cuenta de que, con tan solo 9 años, era uno de los más pequeños. La mayoría de los chicos, con sus coloridos disfraces, parecían tener entre 12 y 17 años. Aunque a Clark lo habían arrastrado a unas cuantas competiciones y eventos durante su infancia, en realidad solo habían sido unos pocos, sus padres se oponían a las constantes sugerencias de la tía Mary. La mayoría de los eventos a los que lo habían arrastrado eran pequeños eventos, como la feria del condado de Smallville, donde el pueblo exhibía a su único niño con capacidades superpoderosas, o un programa de televisión sobre niños con capacidades superpoderosas. Sin embargo, al observar a los demás niños, quedó claro que este tipo de cosas eran lo único que hacían. Todos, excepto él, vestían trajes coloridos con logotipos de marca y parches de patrocinio ya en la espalda o las mangas, mientras que él vestía una camiseta y pantalones negros con su escudo en forma de S en el pecho. También vio a lo que parecían tutores profesionales impartiendo clases particulares a varios niños superdotados en la banda entre carreras, todos con aspecto aburrido y arrogante. Los que no asistían a clases particulares recibían sermones de padres autoritarios o estaban en un entrenamiento intensivo mientras recibían sermones. Oh, lo siento, Clark se disculpó con el chico a su lado al sentir un codazo en el costado. En realidad, la culpa había sido del otro chico por estirarse descuidadamente, sin prestar atención a lo que hacía, pero Clark quiso ser educado y dar lo mejor de sí. El chico mayor, con un traje naranja brillante con los laterales negros y lo que parecían rayos plateados, le sonrió con suficiencia. Eres el granjero, ¿verdad? Creo que sí, respondió Clark inseguro mientras miraba con confusión en su rostro al chico que era un poco más alto que él. Bueno, mejor quítate de mi camino, no quiero tropezar con tu lentitud, lo siento, pero, lo eres, dijo el chico bruscamente, alejándose de Clark antes de que pudiera responder. Clark abrió mucho los ojos, sintiéndose un poco fuera de lugar. Se giró para mirar a la persona a su izquierda. Era uno de los chicos mayores, quien simplemente lo miró y se burló con un gesto de la cabeza mientras miraba al joven. Clark empezaba a arrepentirse de no haber invitado, de no haber participado, sintiendo que, a pesar de todo lo que se decía sobre deportividad, a nadie le interesaba realmente. Damas y caballeros, bienvenidos al 56 evento deportivo juvenil Vogue anual para el Medio Oeste, que anima a nuestros futuros héroes del Medio Oeste de Estados Unidos a dar lo mejor de sí mismos con espíritu deportivo y competencia amistosa. Una voz por el altavoz atrajo la atención de todos, incluyendo a los chicos en la línea de salida, que miraban hacia una gran tribuna a un lado del estadio. Antes de comenzar con el primer evento del día, tenemos una estrella invitada especial para todos ustedes. Directamente de D7, su nuevo miembro, su super anfitriona para el evento de este año. Un aplauso para la única, Queen Maeve.
Clark alzó la cabeza al cielo antes que nadie al oír a la superheroína descender antes que nadie. Observó cómo la pelirroja, alta, robusta y fornida, de 20 y pocos años, aterrizaba en la plataforma con una amplia y genuina sonrisa y saludando a la multitud, que estalló en vítores. Maeve se acercó al micrófono, claramente convencida de que debía, o al menos se le permitía, dar un breve discurso, pero la interrumpió repentinamente la voz del altavoz, que volvió a sonar. Esto es una auténtica pasada, ¿verdad, amigos? La broma grosera y nada sutil del hombre le provocó risas y carcajadas entre el público. Sin embargo, lo que Clark vio fue la tensión en el rostro de Queen Maeve. Mantenía una sonrisa impasible, pero una expresión incómoda se asomaba a sus ojos. Bueno, ya que nuestra anfitriona está aquí, por favor, presten atención a la pista y a la línea de salida mientras comenzamos nuestro evento anual, como siempre hacemos con la primera carrera de supervelocidad de la temporada. La mirada de Clark pasó de Queen Maeve, visiblemente irritada, que seguía sonriendo y saludando a sus fans, al árbitro de atletismo que se acercó a ellos. Vestía la típica camiseta de rayas blancas y negras de los árbitros, pero también llevaba bastante relleno, lo que Clark supuso que se debía a los peligros asociados con arbitrar eventos con superpoderes. Bien, chicos, escuchen, esta es una carrera estándar en pista única que la mayoría ya ha hecho. Para quienes no, es bastante sencillo. Cuando oigan el disparo, comiencen a correr, manténganse en su carril, no pierdan la concentración y choquen contra un muro. Es una vuelta, no más. ¿Entienden? La voz del árbitro era clara y nítida, de esas que era casi imposible malinterpretar cuando todos, incluido Clark, asintieron y sonrió. Bien, que tengamos una carrera limpia, chicos, y que todos den lo mejor de sí. Al mirar a su izquierda y derecha, Clark vio que los chicos a su lado habían ignorado casi por completo al árbitro y, en cambio, ya habían puesto los pies en la parrilla de salida y estaban agachados, listos para empezar. Echó un vistazo rápido a las zonas de equipo que ocupaba cada chico y vio que su mamá, su papá y su tía estaban allí, listos para observarlo, sonriéndole y saludándolo con la mano. Sintiéndose un poco menos intimidados, los dos se dispusieron a colocar sus pies, un poco pequeños, y sus piernas delgadas en la parrilla de salida. Debió de parecer gracioso, ya que el chico del traje naranja brillante que estaba a su lado soltó un bufido. Deberías haberte quedado en la granja, susurró el chico del traje naranja con una sonrisa en su rostro mientras claramente pensaba que Clark era una broma. En sus marcas, se escuchó la voz del árbitro, lo que provocó que Clark apartara la mirada del chico mayor, sintiendo que estaba en el lugar equivocado, todos eran tan malos que ahora solo quería regresar a la granja. ¿Listos? La mirada de Clark se posó rápidamente en sus padres y su tía. Quizás después de esta carrera, podría pedir permiso para volver a casa. Nadie iba a extrañar al delgado granjero. ¡Bang! El sonido del disparo sobresaltó a Clark y lo devolvió a lo que estaba haciendo, impulsándose con todas sus fuerzas. Movió sus delgadas y escuálidas piernas de granjero lo más rápido posible y descubrió que el mundo a su alrededor se quedaba casi inmóvil por un instante mientras pasaba desapercibido. La carrera terminó en un instante, y Clark tuvo que frenar derrapando. Sintió que le ardían los pies. Al mirar hacia abajo, vio que las zapatillas que le había regalado su tía estaban casi hechas jirones. Clark giró la cabeza para mirar hacia su zona de equipo y saludar a sus amigos, pero varios de los demás participantes y algunos chicos que aún no habían competido lo obstruían y lo miraban con los ojos muy abiertos. Sintiéndose bastante cohibido, saludó a los chicos, pero ellos seguían mirándolo como si tuviera tres cabezas. Y así termina la carrera, amigos. Un breve aplauso para todos estos superatletas, la voz del locutor sonó por el altavoz. Esta petición fue seguida inmediatamente por un rápido y sonoro aplauso. Clark fue el único competidor que lo hizo, ya que todos los corredores lo miraban con curiosidad. Genial, amigos. Ahora anunciemos al ganador de nuestra primera carrera. El ganador tiene una velocidad máxima de... La voz del locutor se cortó repentinamente al cubrir el micrófono con la mano, silenciándose. La acción, claramente, no era la habitual en el evento, pues todos los espectadores empezaron a susurrar y algunos padres se miraron y encogieron de hombros, sin saber qué estaba pasando. El sonido apagado del altavoz simplemente continuó, provocando que los murmullos y las miradas aumentaran, mientras Clark aprovechaba la oportunidad para volver con sus padres. Clark, cariño, ¿qué pasa? La tía Mary fue la primera en hablarle, con la mirada confundida mientras miraba fijamente la cabina del locutor esperando respuestas, con la esperanza de que su sobrino pudiera ponerla al día. Clark simplemente se encogió de hombros, inseguro, pues solo había corrido la carrera. No lo sé, tía, ¿no se supone que debería durar tanto? No, no lo es, dijo Mary con firmeza, con una mueca en el rostro mientras miraba la tabla de clasificación, que seguía sin mostrar resultados. Luego se giró a medias hacia su asistente, extendiéndole la mano. Dame mi tel, lo siento, amigos, la voz del locutor regresó al altavoz con su tono fuerte, seguro y entusiasta. Estábamos revisando nuestros resultados, ya que parece que nuestro primer clasificado acaba de romper el récord mundial sub-21 establecido por Reggie Franklin, de 17 años, de Chicago, el año pasado.
Damas y caballeros, por favor, aplaudan al nuevo chico más rápido del mundo, de Superboy. El resto de los resultados se ahogaron cuando la multitud estalló en vítores y gritos. Clark empezó a parpadear cuando, de repente, todas las cámaras del lugar giraron para apuntarlo, convirtiéndose en una lluvia de flashes, pues todos querían sacarle una foto. Sin embargo, en ese momento a Mary no le importó en absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante antes de que una sonrisa enorme y jubilosa apareciera en su rostro. Miraba hacia la pantalla gigante del estadio, que mostraba una foto de su sobrino, junto con un nombre que llevaba tanto tiempo deseando ver vinculado a una historia de éxito. De Superboy Clark Kent, 9 años, ciudad natal. Smallville, Kansas. Velocidad registrada: 329 metros por segundo. Manager: Mary Clark. Buen trabajo, Clark. La sonrisa de Jonathan era aún más impactante que la de Mary al inclinarse y cargar a su hijo en brazos, alzando a Clark en el aire. Su alegría solo fue eclipsada por la de Marta, que sonreía y casi se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a su hijo ganar su primera carrera. Sin embargo, antes de que Clark pudiera disfrutar realmente de su momento privado con su familia, de repente se encontró con que su pequeña área del estadio estaba invadida por reporteros y fotógrafos. Clark empezó a parpadear e intentó protegerse los ojos, ya que el resplandor de los flashes comenzaba a irritarle los ojos. Jonathan intentó moverse para proteger a su hijo de los flashes, pero Mary lo empujó hacia adelante para que pudieran tomar una mejor foto. Ella avanzó y comenzó a responder preguntas mientras Clark miraba fijamente a las cámaras. Sí, estamos muy contentos con el resultado, pero no esperaba menos de mi querido sobrino. La voz de la tía Mary hizo que Clark se fijara en ella, lo que le ayudó a ignorar el resplandor de los flashes. Ella se acercó a él y a su papá, colocándole una mano en el hombro con cariño. Sin embargo, aunque no quiero arruinarles la sorpresa, estamos muy emocionados por la competencia de levantamiento de pesas, ¿verdad, Superboy? Clark parpadeó y guardó silencio unos instantes antes de darse cuenta de que su tía le hablaba. Su confusión se debía a que nadie antes se había referido a él como Superboy y a que ella le había hecho preguntas mientras seguía mirando a las cámaras. ¿Sí? Respondió Clark. Su afirmación parecía más una pregunta que una respuesta verdadera, pues no tenía ni idea de lo que decía su tía. Su respuesta provocó una oleada de flashes y un aluvión de preguntas entre los reporteros, lo que lo hizo parecer más ansioso y un poco nervioso. Jonathan y Marta lo notaron mientras Mary, disfrutando del éxito, se dispuso a responder algunas preguntas. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Marta intervino, sorprendiendo a su hermana, poniéndole una mano en el hombro y susurrándole algo al oído. Fuera lo que fuese, Mary frunció ligeramente el ceño, pero desapareció al mirarla y ver el rostro de Clark. Disculpen, esas son todas las preguntas por ahora. Yo, o mejor dicho, nosotros, publicaremos un comunicado más tarde. Por favor, revisen la cuenta de Twitter de nuestro equipo, Kansas Superboy. La voz de Mary era autoritaria y firme, sorprendiendo a Clark al silenciar al instante a la multitud de reporteros que la esperaba. Gracias, esperamos hablar con ustedes más tarde. Cuando Mary terminó de hablar, Jonathan se dirigió a llevar a su hijo de vuelta a la zona del equipo. Al salir, la multitud intentó seguirlos, sin dejar de tomar fotos, lo que hizo temer a Clark que lo acosaran de nuevo. Sin embargo, antes de que algo así sucediera, 2 clics agudos sonaron en la mano de Mary. Un equipo de seguridad del estadio apareció formando una fila frente a él y obligando a la multitud a retroceder. ¿Estás bien, hijo? Aunque Clark podía oler el alcohol en el aliento de su padre, no eclipsaba el amor y el cariño que se reflejaban en sus ojos al sentarlo en una silla. ¿Sí, podemos irnos a casa ya? Extraño la granja, dijo con la esperanza de evitar el resto de los acontecimientos, dado lo bien que aparentemente le había ido. Solo quería volver a casa, lejos del ruido, y correr por los campos de maíz como siempre hacía por las tardes. Yo también, rió Jonathan, antes de soltar un profundo suspiro y pasarse una mano por el pelo mientras se arrodillaba frente a su hijo. Sé que no te gusta esto, pero por desgracia, tenemos que aguantar un par de cosas más. Te prometo que en cuanto podamos, lo haremos, ¿ok? Oh, cariño, tienes los zapatos destrozados. La voz de Marta se escuchó a continuación, al ver los zapatos destrozados de su hijo, que apenas se le ajustaban a los pies. Sin esperar respuesta, se arrodilló y se los quitó, o mejor dicho, le quitó lo que quedaba de los pies. Creía que Mary había dicho que estos soportaban velocidades increíbles. Sí que lo hacen, respondió Mary mientras entraba al área de su equipo escribiendo en su teléfono antes de enviarlo y pasarle el teléfono a su asistente. Sin embargo, cuando dijiste que era rápido, no estaba pensando ni cerca de la velocidad del sonido, sino en serio, ¿cómo es tan rápido? No importa, ya tenemos varias docenas de marcas esperando ofrecerle nuevas como parte de un acuerdo de patrocinio. Me aseguraré de que estén a la altura. Ahora mismo, ¿cuál les gusta más, Nike, Adidas o Skechers? Jonathan miró a su hijo e hizo una mueca divertida, arqueando las cejas ante la ridícula pregunta de Mary, lo que provocó una leve risa de Clark.
También provocó una risita de Marta, quien le dio una palmada juguetona en el pecho a su esposo por restarle importancia a la pregunta de negocios de su hermana. Jonathan fue quien respondió, girándose y dedicando a Mary una sonrisa que, si uno no conociera mejor a Jonathan Kent, era casi una mueca de suficiencia. Bueno, ya que Ari nos hace las botas en Smallville, diría. Jonathan terminó su frase juguetona encogiéndose de hombros, lo que le valió más risas de su hijo y otra bofetada de su esposa. Mary sin embargo solo lanzó un profundo suspiro y se frotó los ojos por un momento mientras se recomponía, sin querer dejar que su cuñado arruinara el buen humor que estaba sintiendo. No importa, no sé por qué pregunté, dijo con un suspiro antes de esbozar una sonrisa. Decidiré y haré que pongan el dinero en el fondo fiduciario de Clark. Nunca entenderé por qué no aportas ni un céntimo para ayudar a nuestra granja. La última declaración susurrada de Mary le valió una mirada fulminante de Jonathan y Marta, lo que la hizo levantar la mano. La pareja ya había hablado del asunto y, salvo los gastos necesarios para alimentar, vestir y transportar a Clark, se negaban a aceptar dinero de estos espectáculos de ponis, buenos y horribles. En cambio, convencieron a Mary de crear un fondo fiduciario para las ganancias y patrocinios de Clark, al que podría acceder cuando cumpliera 21 años, lo cual ella cumplió diligentemente y se aseguró de que fuera completamente seguro, tal como se le pidió. ¿Así que ya terminé por hoy?, preguntó Clark mientras se ponía zapatos nuevos, esta vez las botas de campo que le gustaba usar para las tareas del hogar, que desentonaban un poco con su look, pero Mary estaba demasiado contenta como para preocuparse en ese momento. No, cariño, dijo Mary suavemente, aplastando sus esperanzas ante un sutil intento de evitar más. Todavía te queda la competencia de levantamiento de pesas y el encuentro con las ganadoras del concurso Little Miss Hero. Suenan divertidos, ¿verdad? Sí, dijo Clark con un gruñido apenas disimulado. Su fingido entusiasmo no engañaba a nadie. Incluso Mary hizo una mueca al oír eso, y se propuso hacerlo más divertido. Quizás una consola Vogue S2 para entre eventos. Bueno, tu evento no es hasta las 5, así que tienes unas horas para relajarte y quizás hablar con otros niños. Mary le ofreció una sonrisa amable que Clark intentó devolver, sabiendo que su tía solo estaba haciendo su mejor esfuerzo. Cuando Mary hizo ademán de irse, se detuvo y apartó la mirada con recelo por un momento. Espera, también dijiste que Clark es bastante fuerte, ¿de qué tan fuerte estamos hablando? Jonathan y Mary se miraron, sin estar muy seguros de la respuesta. Nunca habían medido la fuerza de su hijo, pero Clark siempre había sido capaz de levantar algo, y solía levantar objetos pesados. Intentaron responder, pero descubrieron que la voz de Clark era la primera en sonar. Una vez moví el silo de grano del viejo Johnson, dijo Clark con la seguridad de un niño que creía que esa declaración sería respuesta suficiente. Mary no respondió, solo le hizo un gesto cortés a Clark y luego se dedicó a ocuparse del aspecto corporativo que la familia de su hermana detestaba. Sin embargo, al marcharse, una amplia sonrisa iluminó su rostro, pues ya imaginaba la cara de Madeline Sidwell en la próxima fiesta de Navidad. 2. Sede y complejo de Vogue Chicago, centro de Chicago, 25 de junio de 2004, Maeve estaba de pie en la entrada del enorme salón de fiestas, intentando con todas sus fuerzas no golpearse la cabeza contra la pared mientras se agachaba de nuevo por centésima vez para tomarse una foto con las ganadoras del concurso de Little Miss Superhero. Maeve recordaba cuando su padre la arrastraba a eventos como estos. Lo odiaba y sospechaba que la mayoría de las niñas de sonrisas radiantes también. Sin embargo, de repente encontró algo interesante que escuchar cuando una esbelta, curvilínea y atractiva mujer de cabello negro salió casi corriendo del salón con el teléfono pegado a la cabeza. Se agazapó en el pequeño espacio detrás de donde estaba instalada Maeve buscando privacidad, algo que consiguió en gran medida, salvo por Maeve. Su oído ligeramente superior le permitió captar la mitad de la conversación. También pudo deducir rápidamente de quién se trataba, el niño flacucho que había sorprendido a todos en las 2 pruebas en las que había competido. Sí, señor Edgar, la mujer sonaba casi jubilosa, y Maeve casi podía oír la sonrisa en su rostro. Sí, me sorprendieron tanto como a todos los demás los resultados, sí, señor, 2 récords mundiales. Ahora es el niño más fuerte y rápido del mundo. Bueno, señor, no puedo atribuirme todo el mérito, Clark y sus padres hacen lo suyo. Disculpe, ¿qué fue eso? Por supuesto, señor, le daré saludos. Señor, hola. Maeve dejó que una pequeña sonrisa genuina se dibujara en su rostro al oír a la mujer intentar contactar con el director ejecutivo de Vogue, Stan Edgar. Conocía al hombre lo suficiente como para saber que había colgado el teléfono hacía unos minutos. La mujer de cabello negro tardó unos instantes en comprender que el director ejecutivo le había colgado, pero eso no disminuyó su alegría. Al pasar junto a Maeve de regreso a la recepción, la mujer prácticamente saltaba como una colegiala. Al salir, Maeve descubrió que podía seguir a la mujer, ya que las gemelas con las que se estaba tomando una foto eran las últimas que querían una foto con ella, así que ahora estaban libres. Maeve seguía a la mujer principalmente por curiosidad, pues estas cosas le parecían terriblemente aburridas, y además, la mujer era atractiva, lo cual no le venía mal.
Consiguió improvisar un saludo a un par de sus fans, quienes la saludaron con entusiasmo mientras observaba a la mujer de pelo negro acercarse a una pareja que intentaba, sin éxito, mimetizarse con el entorno. Marta, Jonathan. ¿Adivinarán quién me acaba de llamar a mi número privado? Maeve oyó a la mujer hablar con la pareja que parecían granjeros. Al acercarse, la mujer también ahuyentó al pequeño grupo de padres y comerciantes locales que intentaban hablar con ellos. Jerry. Jonathan adivinó el nombre del marido de Mary, con expresión confusa ante la pregunta de Mary, pensando que su cuñado había llamado para felicitarlos. ¿Qué? No. Dijo Mary, igualmente confundida, ya que su esposo la había llamado horas antes. Stan Edgar, el director ejecutivo de Vogue, me llamó a mí, para hablar de Clark. Hoy fue un éxito rotundo. Si jugamos bien nuestras cartas en el mes de la Expo Believe, incluso podríamos conseguir un contrato para un programa de televisión o tal vez un papel de ayudante menor. Maeve puso los ojos en blanco al oír a Mary hablar, encontrando a la mujer inmediatamente menos atractiva y sintiendo lástima por el pequeño granjero de Kansas. Esperaba que las cosas fueran diferentes para él, pero no, como cualquier otro niño superpoderoso, estaba rodeado de gente que solo quería exprimirlo al máximo. No debería haberse sorprendido, su padre había sido así, todos los superpoderosos que conocía eran iguales. Al echar un vistazo a los granjeros, no dudó de que estuvieran usando a su hijo para ganar todo el dinero posible. No. Maeve tuvo que contenerse para no darse la vuelta, sorprendida, ante la palabra que casi nunca oía cuando se hablaba de ganar dinero. Su sorpresa aumentó aún más al provenir de Marta, quien miraba fijamente a su hermana. ¿Cómo que no? Preguntó Mary en un susurro mientras entraba y miraba por encima del hombro a la multitud, confundida por lo que decía su hermana. Marta, esto es todo lo que hemos estado intentando conseguir. No, maldita sea, susurró Marta con fiereza, también lanzando una mirada a través de la habitación, que cuando Maeve la siguió vio que estaba dirigida al pequeño y delgado muchacho de granja, que había sorprendido a todos. Clark estaba en la mesa del buffet, llenando su pequeño plato con comida, principalmente chocolates y caramelos para los niños. Era el único allí, ya que todos los adultos ya habían comido y los demás niños super tenían instrucciones claras de no comer comida chatarra. La imagen hizo sonreír a Maeve, contenta de ver que había una persona presente comportándose como un niño y no como un pony de exhibición. Aceptamos este maldito evento y la Expo Believe porque dijiste que Clark necesitaba visibilidad para el futuro y que no hacerlo se consideraría extraño. Marta impresionaba a Maeve mientras insistía, impidiendo que Mary dijera nada. Sin embargo, mi hijo es un maldito pony de exhibición. No vamos a dejar que ni tú ni nadie lo convierta en alguien normal. Así que nada de programas de televisión ni de acompañantes hasta que tenga la edad suficiente para tomar las decisiones correctas. Bueno, entiendo el programa de televisión, concedió Mary en ese aspecto solo porque quería ganar en el otro. Pero patear desde la banda, vamos, eso podría ser muy bueno para sus posibilidades cuando vaya. Dios, Mary, tiene 9. Le susurró Marta a su hermana, mirando de nuevo a Clark, quien, tras terminar de atiborrarse el plato, estaba engullendo la comida para poder comer lo máximo posible antes de regresar. Apenas puede controlar sus poderes ahora mismo. Necesita más práctica, entrenamiento y aprender a distinguir el bien del mal. Quiero decir, Dios mío, ¿y si lastima a alguien porque no sabe qué hacer? No voy a dejar que mi hijo ande con un desconocido hasta que sepa que puede protegerse. Maeve no oyó la respuesta de Mary, pues al grupo con el que fingía hablar se unió de repente su representante designado por Vogue, quien prácticamente la arrastró. Sin embargo, al salir de esa parte del salón de recepción hacia el escenario, vio que Clark había logrado equilibrar su plato, que estaba repleto, y se dirigió a una pequeña mesa infantil cerca de donde estaban sus padres. Por su parte, Clark encontraba esta parte de la noche divertida y aburrida a partes iguales. Aunque la música, la comida y la bebida gratis eran mucho más divertidas que los eventos deportivos en los que se había visto obligado a participar, seguía aburrido. La sala estaba llena de adultos aburridos hablando de cosas aburridas que no entendía. Era como una sala llena de tías Mary, y para colmo, nadie quería hablar con él. Bueno, eso no era cierto. La gente sí quería hablar, pero nadie con quien él quisiera hablar. Si antes los demás niños lo miraban como una broma, ahora se daba cuenta de que lo veían como competencia. La expresión de disgusto de Clark fue acompañada por una mueca en su rostro mientras intentaba escupir sutilmente la barra de chocolate ofensiva que acababa de morder. ¿No te gustan las Almond Joys? Clark giró la cabeza y vio a una niña rubia de su edad, más o menos, con un traje dorado y blanco y una gran estrella dorada en el pecho. En realidad no, ¿los quieres? Preguntó Clark, mirando su plato apilado con una expresión de satisfacción en el rostro mientras intentaba comprender cómo lograr tal hazaña. No me permiten azúcar procesada, dijo la niña con aire hosco mientras miraba con asombro el plato que tenía frente a Clark antes de inclinarse y susurrar. ¿De verdad tus padres te dejan comer esas cosas? Sí, dijo Clark confundido. Bueno, no siempre. A mi mamá no le gusta que coma dulces tan tarde, pero creo que esta noche me deja comerlos por alguna razón.
Ojalá mi mamá lo hiciera, mi papá solía comprarme donas después de cosas así, pero... La niña se quedó callada al mencionar a su padre con una expresión triste en el rostro. Oh, lo siento, mi nombre es... Clark decidió distraerla de sus pensamientos tristes, pues también se dio cuenta de que no sabía su nombre. Sin embargo, la niña lo interrumpió. Sé quién eres, todos lo saben. Tú eres Superboy. Yo soy Starlight, le sonrió pensando que él estaría contento de que ella supiera quién era. Clark, soy Clark. Clark Kent, terminó él su frase original, sintiéndose muy incómodo en ese momento. No estaba seguro de que le resultaba más desconcertante que un completo desconocido aparentemente lo conociera o que lo conocieran como de Superboy, no como Clark. Sin embargo, su momento de incomodidad desapareció de repente cuando la chica simplemente le dedicó una sonrisa radiante. Oh, lo siento. Soy Annie January, de Des Moines, dijo Annie, ofreciéndole la mano, que Clark tomó y estrechó. Estoy tan acostumbrada a que la gente se llame por sus nombres de héroe. ¿De dónde eres, Clark? Soy de Kansas, respondió él con una sonrisa sincera, contento de haber conocido por fin a una buena persona. De un pueblo llamado Smallville, me alegra que... Oye. La última declaración de Clark llegó mientras se reía de Annie, quien, de repente, sostenía un Almond Joy abierto, con un mordisco. Annie intentó parecer inocente, pero la pequeña mancha de chocolate en sus labios lo echó por tierra. ¿Qué? Son mis favoritos. Dios mío, cuánto he extrañado el chocolate. Annie le dedicó a Clark una pequeña sonrisa mientras los dos reían y se ponían a hablar. Ninguno de los dos se percató de que varias docenas de empleados de Vogue los observaban de reojo. Algunos incluso tuvieron la desfachatez de empezar a tomar notas sobre ellos, mencionando sus raíces comunes en el Medio Oeste, su edad similar y el hecho de que uno solo había participado en el concurso de Miss Superhéroe del Medio Oeste, mientras que el otro acababa de batir récords mundiales en su debut oficial. Los engranajes corporativos ya estaban en marcha, imaginando la mercancía, los artículos sensacionalistas y todo lo que podrían vender. Sin embargo, las dos interacciones terminaron abruptamente cuando una mujer rubia, a quien Annie se parecía mucho, apareció repentinamente detrás de ella. No era demasiado alta. De hecho, era bastante baja comparada con la mayoría de los adultos que Clark había conocido, pero tenía un aire autoritario y controlador. Annie dio un grito al sentir la mano de la mujer sobre su hombro e hizo todo lo posible por apartar los envoltorios de Almond Joy mientras se giraba para saludar a su madre. Annie, ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. ¿Sabes que no debes desviarte? Donna January hizo una pausa al ver el chocolate y los envoltorios en la cara de su hija. ¿Qué tienes en la cara? Oh, no es nada. Annie se quedó de repente en silencio, como un lirón, comparada con la alegre y radiante niña con la que Clark acababa de interactuar. Oh, no, no lo es. Te dije que el azúcar procesada te hace... Donna se detuvo al ver de repente a Clark detrás de su hija. Abrió los ojos de par en par al reconocer al chico del que todos habían estado hablando todo el día. Ah, hola. Perdón, soy la mamá de Donna Starlight. Tú eres Superboy, ¿verdad? Hola, soy... Clark se sintió un poco nervioso e incómodo, especialmente dada la mirada que la madre de Annie le estaba dando como si fuera una especie de premio. Él es Clark, mamá. Es un amigo y solo quería compartir un refrigerio. Annie intervino, recusando a Clark y viendo su propia oportunidad de salir del apuro. Sin embargo, a Clark no le importó esto último, simplemente sonriendo por haber hecho un amigo. Oh, un amigo. Eso es. Donna de repente parecía tan contenta que estaba a punto de estallar, se interrumpió y empezó a buscar una cámara en su bolso, que luego sacó. Genial. ¿Qué tal una foto de ustedes dos juntas? De acuerdo, Clark sonrió y miró a Annie, quien asintió también, feliz de que a su mamá le gustara su nueva amiga. Mientras se acercaba a Clark, cada una pasando un brazo por los hombros de la otra, ninguna notó la pequeña multitud que se había reunido para observar y tomar nota del evento. Donna tampoco notó el leve golpeteo de zapatos de tacón alto que repentinamente hizo un hueco entre la multitud. Ok, eso es perfecto, ahora solo acércate un poco más y... Oye. Gritó Donna mientras una mano enorme aparecía sobre el lente y arruinaba la visión de una apreciada foto de su hija con un prometedor niño súper. Al levantar la vista, Donna sintió un escalofrío al ver a una mujer que todas las madres de los escenarios del circuito de Mísero conocían. Mary Clark, la gerente regional de Vogue para todo el Medio Oeste. Era una fuerza de la naturaleza en la comunidad local de heroínas, capaz de impulsar carreras con una sola llamada. Incluso tenía influencia a nivel nacional. Donna guardó silencio y dejó que Mary le quitara la cámara. Gracias, dijo Mary con una sonrisa burlona a la mamá del escenario, quien pareció encogerse de miedo y alejarse un paso. Mary entonces se giró y dirigió toda su atención a Clark, ignorando por completo a la chica rubia a su lado. Vamos, Clark, tenemos que tomarnos nuestras propias fotos. Están a punto de empezar a repartir premios. Está bien, tía Mary, dijo Clark lanzando una mirada nerviosa a la madre de Annie, que parecía aterrorizada de su tía, una reacción que había visto preocupantemente antes, cuando su tía hablaba con adultos, no con sus padres.
Tía, susurró Donna, poniéndose aún más pálida y sintiéndose como si hubiera destruido todo. Ellos, habían trabajado para intentar que Annie se hiciera notar molestando a Mary Clark al tratar de sacar provecho de su sobrino. Tía Mary, ¿vas a devolverle la cámara a la mamá de Annie? Preguntó Clark mientras se disponía a irse con su tía, de vuelta con sus padres, a quienes ella había dejado abruptamente. Oh, no creo que les importe si me la quedo. Mary le dedicó a su sobrino una sonrisa amable antes de mirar a Donna, ahora con una sonrisa fría y condescendiente. ¿Y a ti? No. Quédesela, es todo suya. Donna accedió de repente, con una sonrisa falsa en el rostro mientras prácticamente cogía a su hija en brazos y se alejaba. Al marcharse, la mirada de Mary se detuvo en ellos y luego se volvió bruscamente hacia la multitud que había presenciado el espectáculo. Su mirada gélida hizo que la multitud se dispersara de inmediato y el ruido de la sala se intensificara al reanudar las conversaciones. Mary sonrió con sorna ante su triunfo, sintiéndose reivindicada por haber frustrado un lamentable intento de vincular a su sobrino con un producto inferior. Clark guardó silencio mientras regresaban con sus padres, dejando atrás el plato de comida que había hecho que Annie se acercara a él, alejándose de la que posiblemente era la única amiga que había hecho hasta entonces. Al llegar junto a sus padres, miró a su tía y vio que tenía esa cara pensativa, como él la llamaba. Su tía siempre estaba pensando y siempre parecía tener el control, lo cual Clark supuso que era bueno, pero no entendía por qué todos le tenían miedo. ¿Tía Mary? Preguntó Clark, armándose de valor para preguntar qué tenía en mente. Sí, cariño. Preguntó Mary, olvidándose de sus pensamientos sobre el siguiente paso para capitalizar sus recientes éxitos. ¿Hice algo mal? ¿No quiero que Annie se meta en problemas? Preguntó Clark, preocupado por haber roto una de esas reglas de adultos que estaba empezando a aprender. Oh, no, cariño. No hiciste nada malo, le aseguró ella rápidamente a su sobrino, pues no quería sentirse mal por un día en el que todo había salido tan bien. ¿Era Annie la niña con la que hablabas? Sí, se llama Starlight y es como yo, sonrió Clark, encantado de que su tía se interesara por su vida personal en lugar de solo por sus poderes. Oh, no, cariño, no lo es, corrigió Mary a su sobrino mientras una expresión que Clark nunca antes había visto se dibujaba en su rostro. ¿No lo es? Preguntó Clark confundido. Él era superable y ella también. No, ella es, bueno, sí, Mary explicó, deteniéndose lentamente antes de llegar a Marta y Jonathan, pues no quería que sus opiniones confundieran a su sobrino, quien necesitaba entender su lugar en la jerarquía de los super. Pero tú eres mucho más. Ella solo será una superheroína, como mucho, mientras que, tú serás, un ícono. Mary sonrió para sí misma, invadida por una sensación de orgullo y éxito, mientras se dirigía hacia Marta y Jonathan. Mientras Clark pensaba en lo que acababa de decir su tía, con una mirada pensativa en su rostro de 9 años, un pensamiento se le quedó grabado en